El Palacio de Bellas Artes de la ciudad de Medellín tiene una larga historia y un bello legado. Su estructura y misión han sobrevivido al crecimiento de la ciudad y a los remolinos de las rivalidades culturales. La ópera es la máxima expresión del canto con una larga historia en la humanidad y ha tenido en el Palacio de Bellas Artes su nido por muchos años. La importancia de estos dos elementos en la ciudad es clave, pues la música es vital para el crecimiento cultural de las sociedades, y el centro de la ciudad es un actor principal en la actual violencia y brutalismo que se vive en la ciudad. Pero para valorar la importancia de este lugar, es necesario que repasemos la historia de la música en la ciudad, sobre todo la vocal, y los escenarios con los que hemos contado. Medellín es capital de Antioquia solo desde 1826, cuando compitiendo entre Santa Fe de Antioquia y Río Negro se quedó con la capital por su clima y comercio. Era un pueblo de tan solo 14.000 habitantes, 7.000 rurales y 7.000 urbanos, donde las notas que se escuchaban eran pocas, solo las de los curas cantando las misas o el sonido del órgano en las iglesias. Ya en 1836, un grupo de notables se propusieron tener una banda de música y para esto trajeron desde Santa Marta a Edward Gregory Macpherson, que formó además una escuela de música. Esta maduró y con los años, ya en 1845, la ciudad contaba con su primera orquesta sinfónica que ofrecía conciertos en festividades. Hasta este momento, el único espacio para la interpretación y puesta en escena era el patio del Colegio San Ignacio, pero en 1836 la Sociedad de Mejoras Públicas se propuso tener un teatro y para 1838 ya se contaba con el Coliseo, ubicado en Ayacucho entre Junín y Palacé. Tenía dos filas de palcos, una amplia platea sin asientos y techo abierto. En resumidas cuentas, era una gallera, y este era uno de sus principales usos. Allí se presentaban grupos de teatro ambulantes que llegaban de México, Argentina o España, pero como era gallera también, en la noche debían barrer las plumas para las presentaciones. En 1865 llegó la primera cantante de ópera, Assunta Massetti, e interpretó en el Coliseo arias de moda de Lucia de Lammermoor y l'Elixir d'Amor de Gaetano Donizetti y Attila y la Traviata de Giuseppe Verdi. Un año más tarde, ya estaba en la ciudad la compañía Juan del Diestro, con la soprano Matilde Cavaletti, y en 1878 visitó la ciudad la compañía de ópera Albieri y Poccoleri, e interpretó Norma de Bellini. Luego de estas primeras compañías le siguieron muchas más. Periódicamente nos visitaban compañías de ópera, zarzuela y teatro. Pero debemos recordar que la ciudad para este entonces no llegaba a los 30.000 habitantes y el transporte de estos músicos se hacía a lomo de mula, una tarea bastante dura. Pero gracias a eso, estas compañías se quedaban varios meses en la ciudad, dictaban clases de música y canto, y algunos de estos artistas se radicaban definitivamente en la ciudad, lo que produjo un auge cultural en la época. Así, en 1888, por motivación de músicos forjados en Medellín, otros que venían de regiones del país como la familia Vidal de Popayán y aquellos llegados del exterior, se formó la Academia de Música Santa Cecilia. Y así empezó el florecimiento de la cultura musical en la ciudad. Los hijos de los habitantes prestantes estudiaban algún instrumento, y entre los sobresalientes y profesores se formaron las primeras orquestas. En 1897 se estableció la sección femenina de la Escuela Santa Cecilia y empezó a dar clases de canto y solfeo la señora Teresa Lema de Gómez. Con el inicio del nuevo siglo, la ciudad tenía otra cara, crecía y contaba ya con 60.000 habitantes, mitad rurales y mitad urbanos, y veía rodar el primer carro que llegó al país traído por el empresario Coroliano Amador. Para 1908, la Sociedad de Mejoras Públicas fundó la Escuela de Bellas Artes con el fin de fortalecer y hacer más especializado el estudio de las artes y la música. Esta absorbió a la Academia Santa Cecilia con sus alumnos e instrumentos. La cultura musical crecía, los músicos extranjeros aumentaban y los productos nacionales también. Se formaron bandas y orquestas y el número de eventos que se presentaban crecía. Por lo tanto, se motivaron nuevos espacios para la expresión cultural y así, en 2 décadas, se desarrollaron 4 importantes proyectos. El Circo España fue construido en 1909 para atender la creciente oferta de espectáculos.
toros, teatro, zarzuela, circo y ópera. Una gradería redonda con un escenario en un extremo y plaza interior de arena para toros, estaba insertado en un parque con fuentes y jardines y encerrado con una tapia con dos entradas, una para ricos y otra para el resto. Estaba ubicado en la calle Girardot, entre Perú y Argentina, y tenía una capacidad para 6.000 espectadores. El Coliseo fue reformado en 1880 y posteriormente la Sociedad de Mejoras Públicas lo compró para remodelarlo. Así, nació el Teatro Bolívar en 1919. Tenía una fachada estilo neoclásico y yeserías y decorados en su interior, capacidad para 1.200 personas distribuidas en luneta, balcones y galería, que permitía en ocasiones la entrada libre para promover entre los jóvenes la música erudita. Mantenía una agitada actividad con la presentación de recitales de música, declamaciones, teatro y compañías de zarzuela y óperas, que lo admiraban por su inmejorable acústica. El Teatro Junín fue el más grande que ha tenido la ciudad, con capacidad hasta para 4.200 personas. Era el lugar para la presentación de grandes espectáculos. Tenía tramoya y escenario propicio para las óperas y zarzuelas, y se presentaron allí varias de estas, además de coros y ballets que venían hasta de Rusia. A pesar de estas capacidades, su principal uso fue el cine, primero con el cine mudo, que tenía acompañamiento de alguna orquesta de la ciudad, y luego con la proyección de grandes producciones. El Palacio de Bellas Artes fue una necesidad desde la creación del Instituto de Bellas Artes. En 1928 se inauguró esta sede propia, con salones para la instrucción de música, pintura y escultura. Este tiene también la Sala Beethoven, que con capacidad para 400 personas permitía la realización de conciertos académicos y pequeñas presentaciones musicales y poéticas. Ya en 1940 la ciudad tenía 170.000 habitantes y mucha oferta de cultura musical y espacios para disfrutarlo. En cuanto a la instrucción de esta, el único espacio era el Instituto de Bellas Artes, que produjo grandes músicos y artistas. Pero esta dicha empezó a declinar, probablemente por el surgimiento de nuevas tecnologías que permitían escuchar música en casa o su retransmisión en otro tipo de espacios. Así, el Circo España fue demolido en 1937 y reemplazado con la Plaza de Toros La Macarena. El Teatro Bolívar, joya de la acústica, fue demolido en 1954 para dar espacio a un parqueadero, y el Teatro Junín, demolido en 1967 para dar paso a la destructora Pujanza Paisa y ubicar en este lote al edificio Coltejer. La pujanza paisa consideraba las yeserías y ornamentos cosas del pasado y que no expresaban su nuevo carácter moderno. Este se manifiesta en el Teatro Pablo Tobón Uribe, que con dineros privados principalmente se construyó con un estilo art déco, con tramoya y escenario para grandes presentaciones y capacidad para 900 personas. Pero las modas iban cambiando, lo europeo era el pasado y se imponía lo gringo. De estos románticos espacios solo ha sobrevivido el Palacio de Bellas Artes, que a pesar de tener un espacio limitado para presentaciones con la Sala Beethoven, fue el único lugar para la instrucción musical hasta que a finales de los años 60, cuando la Universidad de Antioquia creó su departamento de música, licenciando músicos. Luego, la Universidad de Afid también creó su carrera de música en 1997, motivado por la Ley General de Educación para poder encajar en el estatus de universidad. Y por la misma ley, el Instituto de Bellas Artes estructuró su currículo y titula a sus estudiantes como lo hacen las universidades. En conclusión, el Instituto de Bellas Artes es el centro educativo que le sigue prestando el servicio a la comunidad sin restricciones intelectuales o económicas. Su vocación desde el inicio es crear cultura para todos y lo sigue haciendo. Sus maestros han sido los mejores y se compromete con la ciudad. Además, el instituto, por su ubicación en el centro de la ciudad, es un referente y una apuesta por la recuperación del centro, pues la generación de espacios como el Teatro Metropolitano o el Teatro Fundadores de AFIT, los lugares de expresión cultural, se han alejado de una parte de la ciudad que tanta falta le hace. Pero las administraciones no se comprometen suficientemente con la educación y difusión de la cultura de la ciudad, y este espacio, el Palacio de Bellas Artes, sigue de pie, luchando por la cultura en un espacio que crece y la intenta ahogar con desidia, luces, tráfico y ruido.
como si fuera una bella escultura de Angkor Wat que se la devora la manigua sin un funcionario público que lo rescate.